Shalom a todos, bienvenidos a esta edición de los comentarios de la Parashá. Y un poquito triste hoy porque mi amada no está conmigo, está asistiendo a mi suegra, su mamá, en el hospital, que le tuvieron que remover la vesícula, pero todo está bien, gracias a Hashem, Baruch Hashem. Estamos agradecidos con el Eterno porque está recuperando y poniéndose más fuerte. Y le damos gracias ahora por todas las personas que estaban orando para el bienestar de ella. Esta semana, pues entonces vamos a cubrir la parashá número 13, Shemot o Éxodo. Shemot significa nombres, que es Shem, que es nombre en hebreo, en su forma plural femenino, Shemot. ¿Ok? Y vamos a cubrir lo más posible en el tiempo que tenemos. ¿Okay? Me hace falta, por supuesto, mi esposa. Con ella estoy medio perdido. Pero aquí vamos a hacer lo mejor posible sin ella. Porque si yo no soy quien yo soy sin ella. ¿Ok? Pues si tienen paciencia conmigo, vamos a empezar aquí vamos a ver las aliyá. Aquí se lo presento a las 7 aliyá. Viene siendo del capítulo 1 del libro de Shemot, del versículo 1 al 17, la primera aliyá. La segunda aliyá viene siendo del capítulo 1, del versículo 18 al capítulo 2, versículo 10. La tercera aliyá viene siendo del capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 25. La cuarta aliyá siendo del capítulo 3, del 1 al 17. La quinta, del capítulo 3, del 18 hasta el capítulo 4, 17. Sexta aliyá viene siendo el capítulo 4, versículo 18 hasta el 31. Y la séptima aliyá del capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. La Haftará viene siendo en Isaías 27, del 6 al 28, del 13 del 29 y del capítulo 22 hasta el 23. Esa es la tradición Ashkenazi. En la tradición sefardí viene siendo de Jeremías, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Y los escritos apostólicos, el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, viene siendo de Mateos, capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Y como le dije anteriormente, Shemot significa nombres. ¿Okay? Para continuar, pues, vamos a hacer lo que hacemos toda la semana. Vamos a hacer la bendición para el estudio de Torah. Y lo vamos a hacer en español, castellano. Y dice así: bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos ordena involucrarnos en las palabras de la Torah. Ok, ya que tenemos la bendición y tenemos la cubierta de Elohim, pues vamos a ir al resumen de la Parashá, primera aliyá, que cubre del versículo 1 hasta el 17 en el capítulo 1. ¿Ok? Los hijos de Israel que fueron a Egipto son 12. Cada uno fue con su familia. En total salieron 70 almas. Quiero que recuerden eso porque vamos a tocar unos puntos con eso de 70 almas. De los lomos de Jacob, Joseph muere y toda su generación. Los hijos de Israel aumentan mucho y la tierra se llena de ellos. Se levanta un nuevo rey en Egipto, o Mitzrayim, que no conoce a Joseph. El pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que el pueblo de Mitzrayim o egipcio. Y por eso el faraón dice que tiene que proceder astutamente con ellos, con los israelitas, para que no se multipliquen
y sean una amenaza en la guerra y se vayan de Egipto o se vayan en contra de Mizraim, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprima, más se multiplican. Los egipcios empiezan a temer a los hijos de Israel y amargan su vida obligándolos a trabajar duramente. El rey de Egipto o el faraón ordena a las parteras hebreas matar a los hijos varones recién nacidos, pero pueden dejar vivas a las hijas. Sin embargo, las parteras temen a Elohim y no hacen caso al rey de Egipto. Ok, ese es el resumen. Okay. Hay varias cositas que vamos a cubrir en esa primera parasha y van a ver que es bastante información. Y vamos a ir parte por parte, porque no sé si voy a cubrir la parasha completa, pero vamos a entender lo que cubrimos completamente. En relación al libro de la Torá, todos los nombres de los libros de la Torá, como hemos explicado anteriormente en la parashas o los parashot previos, han sido cambiados y manipulados por los traductores. Un ejemplo es Shemot, que es el nombre que se le da al segundo libro del Pentateuco en hebreo, pero en la traducción se traduce como Éxodo. Ahora, Éxodo y Shemot no tienen ninguna relación en definición. ¿Okay? Y esto es bien importante recordar. ¿Okay? Vamos a continuar. Sin embargo, cada libro lleva el nombre que está en la primera oración del libro. Esto lo comunicamos antemano. Y le voy dando el ejemplo aquí del nombre Shemot, pero Éxodo no significa nombres. Pues ya saben. No sé por qué se ocurrieron a cambiarlo, pero ese es parte del mundo de la traducción de las Santas Escrituras. Ahora veamos el verso 5, y esto es bien importante, de esta parashá, para cubrir un ejercicio necesario cuando se estudia la Torá. Y esto van a ver una técnica que yo utilizo para escudriñar a la Torá en el nivel más básico, porque parte de leer la Torá y analizarla literalmente es ver lo que dice otras fuentes, especialmente el lenguaje. Okay. Si vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 15, dice, el número total de las personas que salieron de Jacob llegó a 70. Yosef estaba ya en Mizraim. ¿Ok? 70. ¿Ok? Para tener más confusiones, el número de los hijos de Jacob que entraron a Egipto está mal o puede estar bien. En otras versiones dice 75. ¿Ok? Según los 70, que es la Septuaginta, los escritos del Mar Muerto, y en Hechos 7:14 dicen 75, no dicen 70. Ahora, esto levanta una bandera. ¿Cuál es correcto? Y se estarán preguntando, ¿es importante? Sí, porque utilizan el número 70 como el número de las naciones. Pero entonces si está diciendo 70 es el número de las naciones, pero otras secciones de la escritura dice 75, ¿entonces qué? Interesante, ¿verdad? Vamos a cubrir esto. ¿Okay? Si vemos la gráfica que le estoy presentando, en los rollos del Mar Muerto, en los pergaminos o pedazos de pergamino 4Q1 y 4Q13, ¿ok? Dice, todas las personas de Jacob eran 75, y esto se encuentra, esta es la sección de la Septuaginta que dice lo que dice en Éxodo capítulo 1, versículo 5, de los 70. Y va en correlación con lo que dicen en Hechos, capítulo 7, versículo 14. Aquí muestro las pruebas fotográficas de qué es lo que está diciendo. Ahora, si no entiende lo que dice el pergamino,
pues entonces pueden ir al internet y te explican completamente, o pueden ir letra por letra y ver qué es lo que está escrito en el hebreo y descifrarlo con un diccionario hebreo y llegar a la conclusión que sí, dice 75. Ahora, esto levanta unas preguntas en las cuales tenemos que aclarar. ¿Ok? Ahora sí, en este slide que le estoy presentando, le estoy presentando solamente 10 referencias diferentes en la cual unos dicen 70 personas llegaron a entrar a Mitzrayim con Israel, y otros dicen 75. ¿Ok? Y aquí se los dejo. Vienen de la fuente del libro de Jubileo, de Ezequiel, de los rollos del mal muerto. Filo también dice algo al respecto. El libro de Hechos, el historiador Josephus, la Septuaginta dice 75, y otras versiones quería en Éxodo, pero en el libro de Deuteronomio o de Barim dice 70. Y en los escritos mesoréticos dice 70. Eso como que crea una confusión bastante interesante. Ahora, traje esto porque quiero que vean que tenemos que estudiar y escudriñar, ¿ok? Y no amarrarnos y ponernos gringolas y solamente mirar lo que se está diciendo en el capítulo o en el verso y no tomar las escrituras en su totalidad en cuenta. ¿Ok? Y lo que dicen los historiadores de ese tiempo, como Filo y Josephus. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Ok? Pues entonces aquí le tengo el link, el enlace, que es un estudio completo. ¿Ok? Y llega a una conclusión de por qué la diferencia. Y la diferencia no fue hecha por razones malvadas. Se lo digo de antemano. ¿Okay? Pero es algo que se tiene que saber. Parte de la tarea de esta semana es ir a este enlace y estudiar sobre los 70 versus 75 personas que entraron a Mitzrayim. Porque es importante, mira, se enseña y se relaciona el número 70 como el número de las naciones. ¿Ok? Tenemos que estar claro de dónde viene, porque entonces si mantenemos esa premisa y viene y nos dice, pero en otro lado dice 75, entonces ¿cuál es el número exacto? Y si no tenemos las razones, ¿cómo vamos a lucir ante esa persona que hace la pregunta? Ahora, si no la sabemos, lo más sabio es decir, yo no sé. Eso me pasó a mí una vez, que un hermano me hizo una pregunta. Y no me recuerdo cuál es la pregunta, pero un hermano de Ramsey, estábamos en la celebración de Hanukkah, y él me hizo una pregunta de la Torá. Y lo miré en los ojos y le dije, mira, te voy a explicar una cosa, pero quiero que escuches bien, porque esto quizá te va a confundir. Pero sobre lo que tú me estás preguntando, no sé, no tengo la contestación. Y se quedó con una mirada, me dio una mirada en la cual los dos empezamos a reírnos, ¿ok? Pero uno tiene que decir la verdad. Si uno no sabe, no sabe. Pero puede entonces ser el compromiso. Mira, no sé, pero te lo voy a investigarlo, y cuando lo investigue te puedo explicar entonces los detalles. O lo puede invitar a la persona que estudie contigo para buscar la razón. Pero no inventar.
ir con evidencias, con referencias y con mucho amor y compasión, ¿ok? Para educar. Y esto es un principio. La crítica textual, que es la ciencia de comparación de los pergaminos, y qué es lo que dice para entonces tratar de entender bien lo que es el mensaje que Elohim nos está tratando de llevar a nuestras vidas, o traer a nuestras vidas, es bien importante, ¿ok? Pero es como una segunda fase para el nivel Pasha, ¿ok? Que es el primer nivel de entendimiento, porque es bastante extenso entrar en ese mundo de crítica textual. Y hay muchas cosas que van a sorprender la persona que entra en ese mundo de crítica textual, que quizá va a ser bien difícil a digerir. ¿Ok? Asegúrense que estén bien fundamentados en su fe, en su fidelidad con el Elohim. Que tengan claro qué es lo que Él quiere para entonces entender bien posibles cambios que han transcurrido durante los siglos y ha cambiado la forma que se transmite la bendita de esas escrituras. ¿Ok? Pero si no tiene bien el fundamento que tiene al frente tuyo y trata de usar el filtro de la ciencia de crítica textual, te va a confundir. Es como el que quiere estudiar el Talmud, o más, no el Talmud, el Zohar, a la soltar. Este año empezó a seguir la raíz hebrea, está honrando el Shabbat y de momento quiere entrar en el estudio del Zohar. A mí, yo le hice esa pregunta a Rabino Heinz, el que me enseñó a mí junto con la Rabina Magda Irizarry. Y él me dijo, David, estudia la Torah por 40 años, entonces está listo para el Zohar. Ahí raspado. Pero cogí el consejo de él. Y todavía no he estudiado el Zohar completo. Busco referencias, pero no lo he estudiado. ¿Ok? Estoy dedicado a estudio de la Torah. Y ahí nada más hay un montón para estudiar. Es más, yo creo que 40 años es poco. ¿Ok? Cogen consejo. Vamos a ir al versículo 7 del capítulo 1. Y dice así: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho. No había televisión. Okay. Y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Ahora, fíjate lo que está diciendo la Torá. No dice que llegaron a ser numerosos. Dice, llegaron a ser poderosos de gran manera. Algo para pensar. Y la tierra se llenó de ellos. En otras palabras, estaban donde quiera. En Mizraim, en Egipto. ¿Okay? Aquí vemos cómo el Eterno cumple sus promesas de multiplicar a los hijos de Israel. ¿Okay? Entraron 70 o 75. ¿Okay? Y llegaron a ser una nación en un lapso de tiempo. Aquí están los versos en Génesis o Bereshit, donde se encuentra la promesa de Elohim. Deben leer cada uno con calma para ver lo que está diciendo. En el versículo 8 nos dice lo siguiente: se levantó un nuevo rey en Mizraim, lo cual no conocía a Joseph. Okay. Ahora, cuando yo leí esto, yo tuve un problema en creer que no lo conocía, porque al estudiar Egyptology, el estudio de las costumbres y la religión y el gobierno de Egipto, ¿okay? Ellos tenían tendencia de las personas importantes a escribir la historia de ellos en hieroglíficos para que
no se olvide a, a la persona y darle el honor merecido. Ahora, Joseph salvó la nación completa. Eso es digno de honra. Sí, lo salvó la nación completa con lo que le mostró Elohim. Que el honor es de Elohim, pero José fue el vehículo o el medio en la cual la salvación de Egipto llegó. En adición a eso, se salvó Israel y sus hermanos. Y todo estaba dentro del propósito del plan de Elohim. ¿Okay? Pero hizo una gran obra para salvar la población de Egipto. Eso merece honor. Hay varias cosas entonces, banderas que se levantan de acuerdo a este pensar. El faraón que pudo ser en ese momento era Ramsés, podía ser Raamés Miamun o el hijo Amenofis, quien lo sucedió cerca de este periodo y por él no conoció a Joseph. Se refiere a no conocer lo que hizo Joseph. Voy a decirlo otra vez. Se refiere a no conocer lo que hizo Joseph y su obligación, y su obligación con él para rescatar a Israel. En otras palabras, un héroe de una nación merece honor. Un héroe que salva a una nación, sea el país que sea, le dan honra. ¿Ok? Se recuerdan de esa persona. ¿Ok? Eso se ve en las historias de cada país. ¿Ok? Pueden ver ahí hay unos versos en los cuales habla referente a eso y lo vamos a ver. ¿Ok? Pero primero vamos a decir a ver lo que dice Rashi. Surgió un nuevo rey. Hay una controversia entre Rav y Samuel, ¿ok? Dentro de el Talmud y el Midrash Éxodo Rabá. ¿Ok? Uno dice que era realmente nuevo el rey y el otro dice sus decretos eran nuevos. No es lo mismo. Esto se encuentra en Sotá 11a y en Éxodo Rabá, el Midrash 1, versículo 8. Dado que la Torá no dice, el rey de Egipto murió y un nuevo rey se levantó, implica que el viejo rey todavía estaba vivo, solo que sus políticas habían cambiado y actuó como un nuevo rey. Esto viene de Rashi, haciendo comentarios de la Sotá 11a. Y quien no sabía, que significa que actuó como si no supiera de él, refiriéndose a Joseph. ¿Ok? No quería reconocer la obra que hizo Joseph. ¿Ok? Eso se ve como que algo arrogante, ¿verdad? Fíjate que la arrogancia del faraón se está viendo a la soltar. ¿Ok? La arrogancia de que, yo soy mejor. Recuerda que los faraones se creían que eran dioses. ¿Ok? Pero se le estaba yendo todo a la cabeza. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Preocupación. Está preocupado de el tamaño de la nación de Israel dentro de Mitzrayim. ¿Okay? Si lo vemos desde la perspectiva profética, parece ser que este texto indica que el pueblo de Israel finalmente será mayor
que el resto del mundo. Esto desde un punto de vista profético, ¿ok? Que se puede ver de esta manera también. Refiriéndose a todos los que por medio de Yeshua Mashiach son injertados en el pueblo santo, ¿ok? Somos injertados en el olivo, que es Israel, ¿ok? Hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio de Mashiach Yeshua. Estadísticas demuestran que el cristianismo, el islam y el judaísmo son las religiones más grandes mundialmente. Si unimos el cristianismo con el judaísmo, ¿okay? Por supuesto después que el judaísmo recibe la revelación de Mashiach Yeshua, el total fácilmente sería más numerosa. ¿Ok? Y esto lo podemos ver en esa unión de nuestros hermanos Yehudá con las 12 tribus, con las 10 tribus de Israel, que proféticamente lo vemos en la vida de Joseph, cuando los hermanos regresan a Joseph, van a ser un montón, van a ser una grande cantidad de personas, de almas, ¿ok? Que va a surgir a través de la promesa mediante Yeshua HaMashiach. Ok, dijimos antemano que y a buscarlo aquí, que Elohim, tú sabes, el mundo se salvará, ¿ok? Y así entrará en el pueblo de Israel. Este es el deseo de Elohim. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el deseo de Elohim en cuanto a la salvación? ¿Ok? Que solamente algunos de la humanidad se va a salvar o que todos se van a, que todas se salven. ¿Cuál es su deseo? ¿Ok? Primero tenemos que recordarnos, por tanto amó Elohim el mundo, Dios su hijo primogénito. ¿Es importante el mundo para Elohim? La salvación es por gracia. Es una decisión. Tú aceptas a Elohim como tu a Yeshua como tu redentor, eres salvo. Lo tienes que hacer de corazón. No lo puedes hacer falsamente. Pero si lo haces de corazón, eres salvo. ¿Cómo sé esto? En el libro de Revelaciones, que dice en el capítulo 9, si no me equivoco, que hasta que benditos son los invitados a la boda del Cordero. ¿Ok? No dice novia, dice invitados. ¿Y quiénes son esos invitados? A la boda del Cordero, que son bendecidos. Pero eso es otra clase. No vamos a entrar ahí todavía para no confundirnos. ¿Okay? Pero el deseo de Elohim es que todo el mundo se salve. Ahora, ¿todo el mundo se va a salvar? No. Van a ver unas cuantas personas que, aunque ven a Yeshua en las nubes cuando regrese, ¿okay? Y tienen 10 días para arrepentirse antes que llegue el juicio final, Yom Kippur, van a decidir no aceptar a Yeshua como el Redentor. Mira el pueblo de Israel que vio la columna de fuego y la columna de la nube, la columna de nube encima del Mishkan, viendo las maravillas que hacía Hashem. ¿Y qué casquiduros fueron? Es nuestra naturaleza como ser humano.
La Torá dice que el pueblo era de dura cerviz. ¿Sí? Mira Tomás, le dijeron que Mashiach resucitó. Él dice, hasta que yo no vea y yo ponga mi dedo en las heridas, no lo voy a creer. Nuestra naturaleza. Y aquí es donde viene la fe y la fidelidad hacia Elohim. Importante esto. En Gálatas 4, del 26 al 28 está escrito, pero en Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibe, prorrumpe y calma, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Ok? Ahora, se tienen que preguntar, ¿quiénes son los hijos de la desolada? ¿Y quiénes son los hijos del marido? Como expliqué antes, ¿quién fue con quién se divorció Hashem? ¿Y quién se quedó casado con Hashem? En la cual no recibió carta de divorcio. La contestación está en Jeremías, como le dije antes. ¿Okay? Más va a ser Israel, las 10 ovejas perdidas de Israel, Efraín. Este verso hace referencia a Isaías 54:1. Qué interesante. La cual está escrito, grita de júbilo, oh estéril. La que ha dado luz prorrumpe en gritos de júbilo y calma en alta voz. La que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada. Dice Hashem. Eso está haciendo referencia a Isaías, ese versículo de Gálatas. ¿Okay? ¿Pero qué significa? Más serán los hijos de el Jerusalén celestial que los hijos del sistema mundial. ¿Ok? Y sistema mundial podemos entonces también decir sistema religioso. ¿Ok? Y es profético. Ahora podemos ver claramente lo profético del verso de Shemot, del 1 a 7. Fácil, ¿verdad? Toma tiempo. ¿Ok? Pero este es el nivel en cual tenemos que escudriñar. Vamos al versículo 12. Pero cuanto más los opriman, más se multiplican y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. Ok. So, la multitud de los hermanos israelitas o del pueblo de Israel, ok, empezó a instigar miedo a los egipcios, a Misraim. ¿Ok? Ahora, el miedo hacia un pueblo o personas se puede trabajar de dos maneras. O lo trata bien o lo oprime si lo trata mal. Desgraciadamente, el gobierno de Egipto, lidiado por el faraón, decidió oprimirlos. ¿Ok? La opresión produjo multiplicación. Pero porque fíjate lo que dice la Torá, entre más lo oprimían, más se multiplicaban. ¿Okay? Qué interesante esto, ¿verdad? Este principio vemos en en toda vida espiritual sana. Si no hay algún tipo de opresión o persecución, nuestra vida espiritual no andamos bien. Andamos bien, y esto es también algo que es normal en nosotros. Cuando estamos en problemas, buscamos más a Dios que cuando estamos en buenas condiciones. ¿Ok?
Y los problemas y las tribulaciones y la opresión nos mantiene conectados con Elohim. Y uno tiene que ver, la opresión y las tribulaciones son bendiciones entonces, de una perspectiva así. Te voy a dar un ejemplo. ¿Okay? En el 1990, hace unos cuantos años atrás, a mí me diagnosticaron con esclerosis múltiple. ¿Okay? Todo el mundo en la familia, todos mis amigos, rayos, ¿ahora qué tú vas a hacer? Porque el diagnóstico era que yo iba a estar en 10 años, iba a estar en una silla de ruedas. ¿Okay? Y eso perturbaba a todo el mundo. Pero a mí no me perturbaba tanto. ¿Okay? Porque fíjate las bendiciones que recibí. Al no poder trabajar, pues entonces recibo el seguro social por incapacidad, por disability. Es una bendición. Como yo trabajaba como ingeniero eléctrico por 25 años, mi aportación al seguro social era bastante. So disfruto de un ingreso, un cash flow mensual que puedo llevar una vida no de lujo, pero que no me falte nada. Baruch Hashem. Dándome tiempo, el tiempo necesario para estudiar la Torah. Esas son bendiciones que resultan de una tribulación. ¿Ok? So, depende de cómo tú veas las cosas. Ahora, del 1990 hasta ahora no has tenido que estar en una silla de ruedas. Sí has tenido momentos en los cuales estoy encamado por meses, inmóvil. Pero eso es parte de la enfermedad. Pero Hashem me ha protegido de no estar en una silla de ruedas permanente. Eso no es una bendición. Seguro que sí. Es una bendición grande. El solamente poder tomar el tiempo para estudio de la Torah es una gran bendición. Y con todo eso no me va a dar tiempo en lo que me queda de la vida para estudiar y conocer a Elohim como yo lo quiero conocer. Pero me otorgó suficiente tiempo para conocerlo, por lo menos un poquito. ¿Okay? La opresión produjo multiplicación. Este principio lo vemos en toda la vida espiritual sana. Vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo 3:12 para ver si tira un poquito de luz sobre el asunto. Y dice lo siguiente: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach Yeshua serán perseguidos. Nuestro Mashiach también dijo que vamos a tener tribulaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Nunca se han preguntado esa pregunta, no se han hecho esa pregunta. Hágansela y escudriñen el por qué. Se van a sorprender. En Lucas 6:26 está escrito: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Biblia de las Américas. No tengamos miedo de las persecuciones, sabiendo que son un medio para nosotros, para nuestra multiplicación en fe, ¿ok? En otras áreas de nuestra vida espiritual. No solamente física, pero también espiritual, ¿ok? Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración al Eterno. Esto siempre pasa. ¿Okay? ¿Okay? Y ahí yo conozco personas que han pasado toda su vida pidiendo más ingresos para tener un poquito más alivio y todos los días orando al Señor. En el momento que se les alivia la presión financiera, empiezan a endiviarse y cambian completamente su modo de operar
y su consagración con Elohim. Es una pena, sinceramente una pena, porque si consagrarte con el Eterno te ha llevado a aflojarte, a darte un poquito más de alivio financiero, pues entonces continúa con lo que estaba haciendo. Pero no. Los conflictos de las persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia a nuestro Padre Celestial, a Hashem. ¿Okay? Cuando somos perseguidos espiritualmente por personas o organizaciones que no están de acuerdo con nosotros, con nuestras creencias, que digan, tenemos que estudiar más para poder refutar esas personas que nos atacan. Pero refutarlas no es decir, tú estás mal, tú no sabes nada. No, eso es ser un poquito arrogante y la Torah no enseña eso. Nosotros refutando lo hacemos educando, presentando las evidencias, como en una corte. En una corte judicial, tú no, cuando un abogado refuta lo que el otro abogado está explicando, él presenta evidencias para que entonces el juez determine que el que está refutando si está correcto o no. Y entonces declara si es válido o no. ¿Ok? Tenemos que utilizar el mismo mecanismo. Esto de estar tirando a la gente, tú no sabes lo que estás diciendo, tú lo que tienes que estudiar más. No, eso no es la forma de hacerlo. Pero tenemos la tendencia de hacerlo así porque nos atacan. Porque no todo el mundo sigue la Torah. ¿Ok? Y al estudiar la Torah pone en tela de juicio muchas de las creencias que tenemos que nos cuadran o se alinean a la Torah. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo bien claro. En el otro campamento, para no decir la religión, ¿okay? tenían la tendencia de poner un árbol de Navidad en el altar y decorar con lo que se llama los Christmas wreaths, que es el ciclo ese que hacen de los palos de las ramas del árbol de pino, ¿okay? Que tiene un aroma tremendo, pero tienen un significado. Y el árbol también tiene un significado. Y las bolitas que le guindan a los árboles y el tinsel, como esos hilitos metálicos cromeados que le ponen en el árbol, también tiene su significado pagano. Sin embargo, lo ponen en un altar. ¿Okay? No voy a decir lo que significa porque no es el tema de lo que estoy presentando, pero es algo que se tiene que estudiar. ¿Ok? Entonces, cuando entienda por qué no se permite árboles en la área del templo, van a caer en cuenta. Por ende, tienen que estudiar el templo también. Entonces eso le dice a la persona, no, contra. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en la Navidad? ¡Qué trauma! No puedo comer lechón. Ay, ¿qué yo voy a hacer ahora? Me voy a morir de hambre. Come on. La verdad que nosotros estamos atados a la comida. It's frustrating, frustra ver la mentalidad de la gente. Y lo claro que está en las escrituras y quieren hacer la vista larga. Algunas veces no entiendo el ser humano, sinceramente. Y yo tengo que admitir, yo estuve ahí hasta que aprendí. A mí me encantaba la chuleta. Sí, lo admito. Pero cuando vi en la Torah que no se podía comer cerdo, hice la decisión.
Porque más importante es estar ceremonialmente puro para presentarte ante mi rey, ante Elohim, ante Hashem, que darme un gusto de sabor. Prioridades. La Torah establece prioridades. Prioridades. Primero Hashem, tu familia y luego tu ministerio. No puede ser Hashem y el ministerio y después la familia. Piensen. ¿Ok? So, la educación es necesaria para nosotros, por lo menos, tratar de amortiguar esas persecuciones que vamos a recibir de nuestros propios hermanos. ¿Cuántos de ustedes estaban, cuando entraron en las raíces hebraicas de las escrituras y seguir el tiro de la vida de la Torah, que hasta los mismos familiares de uno empezaron a mirarte raro? Oye, ¿qué le pasa a este? Ok. Pero a su vez empiezan a aprender y ver una diferencia, el testimonio de uno. Y llega el momento donde cuando hay una reunión familiar, te sorprenden y cocinan algo que tú puedes comer separado a la otra comida. ¿Los vamos a atacar porque cocinaron chuleta para otras personas? ¿O los vamos a darle gracias porque honraron nuestras creencias? ¿Okay? Una lección ahí. Como pueblo de Elohim, no debemos atacar los que nos atacan. El revolú de atacar a personas y ser un talibán de la Torah. No. Been there and done that, y eso no trabaja. Mucha paciencia, mucha amor y compasión. Estas tres cosas son importantes. Paciencia, amor y compasión. Si no utilizamos estas tres herramientas, vamos a fracasar. ¿Okay? Y si vemos la vida de Mashiach, él tenía paciencia, mucho amor y mucha compasión. ¿Ok? Y estamos llamados a ser imitadores. ¿Okay? So, pónganse en su número. Y estas peleas que están surgiendo, no debes desenfocar tu misión, que es luz en tinieblas. ¿Okay? Estos argumentos que se llaman petty arguments no edifican a nadie. Van a haber diferencias de opiniones y tenemos que aprender cómo vivir con eso. We have to learn how to live with this. No podemos estar, tú sabes, a la defensiva o a la ofensiva todo el tiempo. ¿Ok? Recuerden que en la unión está la fuerza. ¿Ok? Y si queremos ser un llanero solitario, en esto vamos a fracasar. No podemos hacer así. No. Escucha el que tiene que escuchar. No debemos atacar a quienes nos atacan. Debemos tratar de educarlos y no tratar de convencerlos. ¿Convencerlos para qué? Es el trabajo del Ruach. El convencer es el trabajo del Ruach HaKodesh y no debemos usurpar esa responsabilidad. Las revelaciones vienen a través del Elohim. Cuando Yeshua le preguntó a Pedro, ¿y quién tú crees que yo soy? Y Pedro dijo, y tú eres el Mashiach. ¿Qué fue lo que le contestó Yeshua?
fue revelado a Pedro, a Kefas, a través del Ruach HaKodesh. Tenemos el derecho de usurpar eso. Sí, estamos llamados a educar, a explicar. Y la persona que escucha tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar. Pero nosotros no debemos estar instigando que ellos cambien. Mismo Mashiach dijo, si vas a un pueblo y no te quieren escuchar, sacuda el polvo de tu pie, vete de ahí. Estoy parafraseando, ¿okay? Pero para que entiendan bien la importancia de esto. Uno enseña a la persona que quiere escuchar, al que es revelado a Mashiach, a la Torah, los que tienen hambre de aprender. Y con todo eso va a llegar el momento que algunos van a decir, esto es demasiado fuerte para mí. Y me largo. Eso es parte de la vida. Yo he tenido circunstancias donde tengo 18 estudiando conmigo. Y al fin y al cabo, cuando cubrimos la carne, el bistec de la Torah, no la leche, es tan impactoso que uno a uno se van. Porque va en contra de lo que le han enseñado previamente. Y de eso, y de 18 queda uno. Pero uno tiene que seguir enseñando a ese uno. Eso no es la cantidad de personas que tú estás enseñando. Los hombres de familia tienen la responsabilidad de enseñar a la familia, esposa, hijos. Si no tiene hijos, a la esposa, que es uno. ¿Lo están viendo? Ok. En Hechos, capítulo 4, del 24 al 31, está escrito: al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Elohim y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el espíritu de la santidad, el Ruach HaKodesh, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra Hashem y contra su Mesías. ¿Okay? Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste. Ahora, fíjate esto. ¿Quién ungió a Yeshua? Hashem. Era un ungido. ¿Cómo fue que lo ungió? Fue ungido con aceite. Era necesario para que Yeshua sea ungido con aceite después que Hashem lo ungió. Vamos a seguir. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucedería. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del espíritu de santidad, del Ruach HaKodesh, y hablaron la palabra de Elohim con valor. Fíjate que no dice que hablaron lenguas, no dice que ya hablaron a sonidos fonéticos, dice que hablaron la palabra de Elohim con valor.
¿Okay? Aquí vemos que la opresión sobre la comunidad en Jerusalén trajo algo bueno. Produjo una oración fervente. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistir y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más la Torah y el mensaje del Mesías Yeshua con el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Ok? That's the bottom line. Ese es el propósito. ¿Ok? La vida de un creyente en Yeshua debe ser una vida de oración, comunicación con el Padre. ¿Ok? Para fomentar una relación sólida e íntima con Hashem y estudios de la Torah. ¿Okay? So, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, creyentes de Yeshua, tenemos que establecer una relación con Hashem. ¿Okay? Íntima. No solamente una conversación one way. Ay, por favor, dame esto, dame lo otro. No. Oye, Hashem, ¿qué tú crees de esto? Me gustaría saber y tener una respuesta. ¿De qué tú crees de eso? ¿Qué dirección debo de tomar? ¿Qué es lo que me conviene a mí? Pero que sea tu voluntad. ¿Okay? Y esperar una contestación. Eso es una conversación. El hablar solamente un monólogo. Un monólogo. Algo, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es un monologue. Entonces, la persona sigue hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces ven mucho en las novelas, cuando hablan lo que están pensando. ¿Okay? Que es una táctica buena en la novela, porque entonces uno no tiene que tratar de adivinar lo que está pensando la persona. La otra persona lo está diciendo. Eso no es necesario en la oración. La oración es no como nos enseñaron. Es hablar como yo estoy hablando. Normal. Con Elohim. Sí van a haber momentos en cual lloramos ante la presencia. ¿Ok? Por reverencia. ¿Ok? Pero Él quiere una relación con nosotros, la misma relación que Él tuvo con Adán. Eso es el deseo. Eso es lo que Él espera al final de su plan. Poder convivir con nosotros. Como Él hizo con Abraham. Cuando se sentó al lado de Adán, con Adán, y le dijo, oye, esos animales, ¿cuál tú llamarías a ese? Una conversación. Él tuvo conversaciones con Moshe. Moshe no entraba en el lugar santísimo de Dios, Elohim, por favor. No, hablaba con él. Tenemos mucho que aprender para establecer esa relación que Elohim quiere con nosotros. Como dice nuestro hermano Rico Cortés, si estudias no te pueden manipular. Esta es la bendición de estudiar. Porque mira que hay un montón de personas que están diciendo barbaridades. Estudian la Torah para un año y se creen que son expertos. Yo mismo he oído personas decir, yo conozco la Torah como la palma de mi mano. No. Ningún ser humano puede entender, excepto Mashiach, la Torah como la palma de su mano. Es un cuentito mongo. Tenemos mucho que aprender. Pero estudiando, evita que nos puedan manipular. Como he dicho en parashas anteriores, la rabina Magda Irizarry, cuando yo, con mi primera entrevista que tuve con ella, antes de congregarme en la sinagoga, ella me preguntó si yo entendía o leía el hebreo. Yo estaba crudito en esto, yo estaba empezando y yo dije, yo no conozco el hebreo. Y ella me dice, apréndelo porque así no te pueden coger de bobo. Palabras muy sabias.
Y he vivido con eso, de esa forma, estudiando el lenguaje hebreo, porque en el hebreo se descubren cosas que en las traducciones no se descubren en la Torá. En el hebreo es más impactoso. ¿Okay? Vamos a seguir. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó al Eterno y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestra fidelidad al Eterno. Voy a decirlo otra vez. Las manifestaciones sobrenaturales son el resultado de nuestra fidelidad al Eterno. ¿Ok? Y voy a cerrar aquí. No voy a coger el versículo 17. Pero quiero hacer énfasis en las manifestaciones sobrenaturales. ¿Okay? Seguir la Torah nos va a permitir ver manifestaciones de Elohim, milagros, prodigios, ¿okay? Como que sucedieron en el primer siglo a los primeros creyentes. ¿Okay? Los primeros creyentes eran judíos. Y la única diferencia entre los judíos normales y los otros que creían en Yeshua era eso mismo, que creían en Yeshua, que era el Mesías. Los otros no. ¿Ok? Y vieron señales y prodigios. Pero eran fieles a la palabra de Elohim. Fíjate lo que estoy diciendo. Fiel a la palabra de Elohim. En todo su aspecto. ¿Ok? Fiel a la palabra de Elohim. Los misvot, sus leyes, sus enseñanzas, sus estatutos, todo eso. Lo que le oro a Elohim, que cada uno de nosotros podemos tener la bendición de ver señales. No creer que lo estamos viendo. ¿Okay? Ver claramente la manifestación de la grandeza de Elohim. ¿Okay? Con esto los dejo. Les doy gracias para escucharme. En la próxima, mi amada esposa Janet estará con nosotros. Como dije antes, ella está en el hospital atendiendo las necesidades de su mamá, mi amada suegra. Y espero en Elohim que ella va a estar con nosotros la semana que viene. Y mira que me hace falta. Se lo tengo que admitir, me hace mucha falta a ella. En esto que hacemos, porque somos un equipo. Y además de ser mi esposa, es mi compañera de estudio de Torah y es mi mejor amiga. Y mi deseo es que cada hombre casado que esté escuchando mi voz, llegue al momento en donde él puede decir también, mi esposa, además de ser esposa, es mi mejor amiga. Con eso les dejo. Que el Eterno los cuide y los guarde y que su rostro resplandezca ante ustedes siempre. Y que dé las provisiones de ustedes que necesitan en abundancia para así ustedes puedan ser bendición para otros y hacer justicia y bondad. Hasta la semana que viene. Shalom.